Buenos días, mi nombre es Rocío Alexandra Ortiz Paz, quien les presenta un resumen de notación asintótica para el curso de Big Day con el docente Enrico Rubagauti. Notación asintótica es una ecuación matemática que mide la cantidad de pasos que una computadora requiere para completar la tarea asignada a través de un programa. Se conoce como notación Big O notación lambda. ¿Cómo nace? Ella nace cuando unos algoritmos están pues, demasiado complejos y se presentan a confusiones, por ejemplo, n cuadrado más 5n más 4 puede ser algo complejo, entonces se crea la necesidad de utilizar una notación más simple, más genérica, sin dejar de ser representativa de la cantidad de los recursos computacionales requeridos por la función. Entonces, recordando, una asíntota matemáticas es una línea que se aproxima a una curva dada continuamente, pero nunca la cruza o intersecta esa línea. Y las asíntotas pueden ser verticales, horizontales o oblicuas. Ella sirve para estimar la cantidad de recursos de cómputo requeridos en la ejecución de un programa y ese tipo de notación es muy necesaria ya que no hay una computadora eh, modelo ideal universal para ser tomada como referencia para medir el tiempo de corrimiento de los algoritmos a usarse en programas de computadora. Recordando, el análisis de algoritmos es una herramienta para los diseñadores para estimar si una solución propuesta satisface las restricciones de recursos de un problema. Es importante en la estimación de la eficiencia de un algoritmo la cantidad de operaciones básicas requeridas para resolver ese problema dependiendo de la entrada de datos. Y ese concepto de razón de crecimiento de la notación asintótica es muy importante para analizar y comparar algoritmos. Entonces, la razón de crecimiento es la tasa a la cual el costo computacional de un algoritmo se incrementa conforme la cantidad de datos de entrada aumenta. La letra N, que indica el número, la cantidad de elementos a procesar por el algoritmo para darnos solución a la respuesta que buscamos, usualmente pues representa a esa entrada de datos. Y si, por ejemplo, consideramos a los algoritmos de ordenamiento utilizados para ordenar grandes cantidades de información por orden alfabético, cronológico o por valores de menor a mayor, los cuales son utilizados por empresas, bancos, gobiernos, también recordemos que son importantes. Además, existen diferentes técnicas para dichos ordenamientos. El método quizás más sencillo y antiguo es el de burbuja, donde cada elemento se compara como todos para definir su posición destino. Es decir, se requieren n comparaciones para cada uno de n elementos, esto es n cuadrado, lo cual se define asintóticamente como orden cuadrática o de segundo grado. Existen algoritmos de ordenamiento mucho más eficientes, como el caso de Quicksort, Megazord, Hipsort, Booksort, entre otros. Quicksort es de orden logarítmica. Para el caso promedio, en el peor de los casos, mm, sería de orden cuadrático, pero la probabilidad de que esto ocurra es casi cero. El tiempo de ejecución de los algoritmos mencionados es de orden logarítmica o también de orden lineal, logarítmica. En la práctica, Quicksort termina en promedio más rápido debido a las constantes
que se omiten en los análisis de los tiempos de ejecución. A manera de ejemplo, analizando la razón de crecimiento entre las funciones f1 igual a 9n, f2 igual a 21n y f3 igual a 3n al cuadrado, para valores n mayor a 7, la función f3 supera a las otras. Así, si vamos a graficar y trazar, miramos que estas funciones son líneas rectas que nunca se cruzan, es decir, se mantienen paralelas. Para un mismo algoritmo, la cantidad de datos a analizar se puede variar bastante según sea el problema a resolver. Es por ello que se debe simplificar el análisis y también se ignoran algunas constantes. Lo más importante es enfocarse en examinar la tasa de crecimiento. Sin embargo, hay circunstancias en donde esa tasa de crecimiento no es el criterio primordial a considerar a la hora de comparar programas o algoritmos. Entonces se dan casos o situaciones donde se presenta este dilema. Por ejemplo, cuando la cantidad de datos a usarse en el programa son pocos, la tasa de crecimiento no es tan importante. Y también en el caso de algoritmos numéricos, donde lo más primordial es la estabilidad y la exactitud, entonces la rapidez queda en segundo término. El tiempo de corrimiento de ejecución de un algoritmo computacional es la cantidad de ciclos de CPU que se requieren para resolver el problema en cuestión. En la determinación del tiempo asintótico de ejecución se recurre al redondeo en base a las secciones del código programa que más ciclos de CPU consumen. Normalmente los programas de computadora se componen de varias partes, ya sean de funciones o objetos, las cuales tienen cada una su determinado tiempo de ejecución. Supongamos que en las tres partes conocidas como inicio, procesamiento y finalización, eh, se requiere un tiempo de orden cuadrático, uno de orden cúbico y uno de orden eh, lineal o logarítmico. Entonces, el tiempo total del corrimiento de dicho programa de computadora sería resumido a una orden cúbica, mucho más simplificado. Así, el tiempo de corrimiento de un algoritmo o programa de computadora está determinado por la parte que más consume recursos o tiempo de procesamiento. Y en cómputo, todo este consumo de recursos se define en funciones positivas, no pueden ser funciones negativas. A mayor tiempo en la ejecución de la tarea, menor puede ser la eficiencia del algoritmo. Y el tiempo de ejecución entonces depende, como dijimos, del algoritmo base, del conjunto de las instrucciones elaboradas por el programador. Y el tiempo asintótico se resume como el análisis asintótico, es dependiente, y mide la eficiencia de un algoritmo, el grado de complejidad del tiempo que demora la máquina en la ejecución del algoritmo y del tiempo asintótico en contraposición del promedio a n. También se utilizan unas notaciones diferentes y para utilizar cualquiera de esas notaciones se debe conocer la función tiempo del algoritmo. A mayor grado de complejidad del algoritmo, mayor es la dificultad para encontrar la función del tiempo ideal. En el análisis asintótico de algoritmos existe la caracterización de datos de entrada, la complejidad asintótica y esta a su vez se define como técnica derivada del análisis matemático de algoritmos basados en estos conceptos. El análisis asintótico de algoritmos presenta diferentes casos
En el peor de los casos, los datos de entrada maximizan la cantidad de trabajo realizado por un algoritmo. En el mejor de los casos, los datos de entrada minimizan la cantidad de ese trabajo. Y en el caso promedio se tiene un valor medio de la cantidad de trabajo realizado. Entonces se definen los términos complejidad del peor de los casos y resulta también la complejidad del mejor caso. Hay herramientas especiales para realizar este procedimiento, por ejemplo, la notación o grande. Además, el análisis asintótico representa una cota superior para la cantidad de trabajo realizado por un algoritmo y tiene diferentes notaciones, como ya dije, y dentro de esas notaciones debemos conocer los órdenes de crecimiento común. Por ejemplo, el O1 es el orden de crecimiento constante, el segundo es de tipo logarítmico, el tercero lineal, cuarto logarítmico, mm, también el cuadrático, el cúbico, el polinomial y el exponencial. Y debemos definir unas declaraciones como constantes, tipos, variables, procedimientos y funciones pues, que no se toman en cuenta en el análisis asintótico de un algoritmo. Dentro de las operaciones elementales, el tiempo de ejecución de una operación puede tomarse como la orden constante. Dentro de las secuencias de instrucciones, el tiempo de ejecución de una secuencia de esas instrucciones se determina usando la regla de la suma. Y así, por ejemplo, la suma de n de tipo orden lineal, si se hace de manera secuencial, pero en paralelo, digamos con n medios procesadores, el tiempo de ejecución se reduce a lo que se conoce como orden logarítmica. Otro ejemplo es como los algoritmos de ordenamiento, donde Quicksort se ejecuta en un tiempo promedio para lo que es orden lineal de forma secuencial. Entonces, esto es representado por el orden lineal de las comparaciones y a su vez de orden logarítmica también. En paralelo tenemos la ventaja también de que esa orden logarítmica en comparaciones puede ejecutarse como lo que se conoce como orden constante, quedando el tiempo promedio total de lo que es orden logarítmica. Entonces así la búsqueda del mayor elemento en un vector de datos puede realizar de forma secuencial en un tiempo de orden lineal en paralelo. Ese tiempo se reduce al orden constante porque se pueden hacer todas las comparaciones de forma simultánea. El tiempo de ejecución se reduce y al final el tiempo es el mismo distribuido en varios procesadores. Y así el orden de trabajo de un algoritmo en paralelo es igual al orden del tiempo en su versión secuencial. El uso del tiempo de ejecución para el análisis, que se denota con Tn, se incrementa el tiempo de corrimiento respecto al aumento en los datos de entrada en la función. Y para hacer su análisis se utiliza también n datos a procesarse y se denota en la recurrencia de ese tiempo de ejecución Tn igual a 2t por n medios más n y utiliza una técnica conocida como divide y vencerás. El uso del tiempo de ejecución Tn para el análisis